Hola, hola, ¿cómo estamos? Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Este, un poco desconectado aquí en las redes, déjame acomodándome con todo porque vimos competencia el día de ayer Ujú. y con la euforia me olvidé, ahorita estaba abajo desayunando y de repente, ay, tenía esto programado contigo. Sí, sí. ¿Me Bueno, escuchas bien ahí? sí, te escucho perfecto. ¿Te escucho? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien, te escucho bien. Sí, Me dices igual. si está bien ahí la cámara, si quieres que la mueva a algún otro lado, No, no sé, donde se ve está, mejor. está perfecto. A contraluz, creo. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la final? Jugamos por el tercer lugar, jugamos en 3x3. Jugamos con el equipo femenil de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tuvimos una plata ahí en 3x3 en tercias en la Universidad Nacional aquí en Puebla, México. Ujú. Y en el 5x5 nos tocó jugar por la medalla de tercer lugar, entonces quedamos en tercer lugar también con el equipo femenil. Interesante. La semana pasada fue la Copa América Sub-16 en Oh, Ciudad sí, en Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Juárez. No sé si tuviste la oportunidad de ir a ver algún partido. No, cuando empezaron, ellos volvimos acá, nosotros llegamos aquí a Puebla, pero nos tocó jugar contra el equipo de México, con el equipo varonil, y realmente creo que es un buen equipo y pues pensé que el equipo iba a estar un poco más arriba en el ranking. Eh, Al final de cuentas no se logró, pero creo que fue un torneo de gran nivel. Nosotros viendo al equipo de México como un equipo que podía estar haciendo las cosas bien, nos habla de que es el nivel que hay a nivel, ¿no? Nivel global. Entonces, pues lo seguimos en las transmisiones y pues un gran nivel de todos los equipos, de verdad. Sí, total. Y eso es lo que se busca, creo que también de cada uno de los equipos, es que dadas estas participaciones uno pueda ver el nivel del rival y puede visualizar hasta dónde puede llegar e incluso superar eso, ¿no? Para mí fue algo muy, muy interesante porque siempre se veía mucho en redes sociales que se decía como que, bueno, Estados Unidos básicamente se ha ido a pasear. Y es como que yo lo entendía de la manera como que lo que ha hecho Estados Unidos es un poco de demostrar cuál es el nivel allá y a dónde se puede aspirar a llegar. No sé cómo lo veas tú. Considero, pues son varios factores. Realmente creo que el nivel en Estados Unidos, lógicamente, es del top. Sin embargo, considero que también aquí en Latinoamérica tenemos un gran nivel. Creo que a lo mejor es tener un poco de procesos un poco más largos con los equipos, un poquito más de conjunto y el hecho de poder tener competencias de alto nivel y estar en más fogueos previos a lo que es una competencia como tal. Y pues considero que el nivel al final de cuentas, pues Estados Unidos nos lo pone y nos lo va elevando cada vez más y tenemos que seguir esa pauta de cómo desarrollar a los chicos para que puedan estar representando en selección mexicana o en cualquier selección. Claro, totalmente. ¿Cómo te iniciaste en el básquetbol? Tengo entendido que tu primer amor fue el béisbol, Sí. el cual es un deporte que ahorita estoy como investigando, estoy aprendiendo un poco, porque acá en Perú el béisbol es casi como, no se practica mucho. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte? Mis inicios en el deporte empecé a la edad de 8 años practicando béisbol, lógicamente por una influencia de un tío que practicaba el deporte. Empezó a crear una escuela de béisbol y pues fue como empecé a practicar el deporte de béisbol. Realmente me enamoré del béisbol inmediatamente. Practiqué deporte, el béisbol creo hasta los 14 años y a los 14 años llegó una persona con una pelota de básquetbol y lo había practicado en algún momento dado en la edad de primaria y me gustó el básquetbol, pero no era como que en el lugar donde estaba viviendo en ese momento era 100% beisbolero, entonces no veías a mucha gente practicar el básquetbol. Ya que estoy en la secundaria, esta persona se me acerca con el básquetbol y me enamoré del básquetbol totalmente. Decidí hacer un cambio e irme a jugar básquetbol. Tuve la oportunidad de que después de jugar básquetbol por un año y medio, vi una persona de Estados Unidos y me ofreció la oportunidad de ir a jugar en preparatoria por allá y pues lo disfruté y fue así como inicié en el mundo del básquetbol. Después me di cuenta que podía enseñar básquetbol con mis compañeros y cosas así. Entonces dije, caray,
esto es interesante. Y pues desde edad temprana también supe que yo quería ser ah, profesor de educación física en algún momento dado, pero existía una carrera que se llama licenciado en entrenamiento deportivo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y decidí irme por esa carrera y desde ahí he estado siempre involucrado en el deporte toda la vida. Tengo 17 años como entrenador de básquetbol en el momento y pues disfrutándolo al máximo. Claro, y es algo emocionante, por ejemplo, a veces yo veo cuando, por ejemplo, a muchos de mis alumnos, cuando yo comencé la escuela, básicamente muchos de los chicos comenzaron en el básquetbol sin saber como que sin saber que existía este deporte, porque en el lugar en donde yo vivía, bueno, en el lugar en donde yo vivo, solo existe el fútbol y el voleibol Me imagino. porque es un lugar que queda alejado que queda, es una ciudad que no es la capital y de esta ciudad nosotros vivimos en un pueblo, que queda como que a 2 horas de la ciudad. Entonces como que para nosotros, para mi familia, poner el básquetbol sobre el pueblo fue un reto totalmente nuevo y tengo muchos chicos, por ejemplo, que comenzaron a jugar básquet a los 14 a los 15 a los 16 y conversando con algunos entrenadores me decían, ¿no? Como que, pucha, es una edad muy tarde, que los estás agarrando muy, muy grandes. Y es como, yo al ver el talento de estos muchachos, y a veces, y algo lamentable que a veces me pasaba es que yo llegaba a creer como que, pucha, ya están muy grandes, no se puede hacer mucho. Pero créeme que partido a partido en los torneos que íbamos y entrenamiento a entrenamiento, me iban demostrando de que el nivel que ellos tenían iba evolucionando, aprendían nuevas cosas, ya no jugaban como jugaban antes, pensaban mucho más, no eran tan individualistas, eran más teamwork, aprendían mucho, consumían mucho más básquetbol, ya no solo era como saber quién era LeBron James o Stephen Curry, sino saber lo de las finales, meterse, empaparse con básquetbol europeo, americano. Entonces para mí fue como un cachetazo y me enseñó como que, ok, no hay edad. Y te digo esto porque yo empecé a jugar básquetbol a los 15, pero empecé a entrenar básquetbol cuando tenía 20 años. O sea, mi primera experiencia en el básquetbol para mí fue a los 20 años. Empecé a entrenar porque yo había regresado de la capital eh, y dije, voy a entrenar básquetbol. Tuve la oportunidad de jugar con un equipo semiprofesional acá en la ciudad donde vivo. Y de ahí pude formar la escuela, ¿no? Es donde me vienen estas gratas experiencias. ¿Cuál es ese pensamiento que a veces se tiene cuando algún chico a los 13 14 15 cambia de deporte? Como que no sé si pasa en México, pero acá se tiene mucho como que pucha, o lo deja o va a ser un jugador de media tabla y no es como que puede ascender a más. Considero que no importa la edad hasta cierto punto. Bueno, a 20 años yo creo que ya es complicado, pero a la edad de 14, 15 años, el tratar de cambiar de deporte creo que no hay ningún problema. Creo que al final de cuentas, como Estados Unidos, ellos tienen sus deportes por temporadas, entonces eso te da la oportunidad de que tú puedas practicar varios deportes. Considero que el hecho de jugar varios deportes también te ayuda y te beneficia mucho. A mí me benefició mucho el jugar béisbol por la situación de la coordinación que tenía, por la situación del espacio-tiempo, por la situación de la atrapar la pelota, de lanzar la pelota. Entonces creo que al final de cuentas, si el deporte que tú practicabas anteriormente tiene algunas similitudes, la coordinación, la resistencia, la fuerza y todo, es fácil jugar varios deportes. Tú has visto varios jugadores que inclusive están drafteados para varios deportes, fútbol americano, béisbol o básquetbol, y no pasa absolutamente nada. El hecho de estar tú constante en una práctica deportiva, creo que no hay problema en el que te cambies de deporte y al final de cuentas puedes decidir cambiar. O sea, hay muchos, como el Coach Prime, que está en Colorado, ¿no? Pues jugaba béisbol y jugaba fútbol americano al mismo tiempo, entonces creo que a lo mejor pueden decir que es su excepción, pero creo que hay muchas personas que yo conozco que cuando son buenos en algún deporte pueden ser buenos en dos o tres deportes inclusive. Entonces, creo que eso no puede ser una limitante, no podemos limitar a alguien a decir que ya está tarde en alguna situación. Como dice, ¿no? El cielo es el límite y solamente es la dedicación y la práctica que tú le pongas y las horas de empeño que le pongas a la práctica deportiva y qué tanto te enamores ese deporte, que lo hagas con mucho cariño, que lo hagas con mucho amor para poder avanzar. Claro, y ahí va un hecho muy importante, ¿no? Cuando empieza uno a hacer deporte, siento que los primeros meses son en esta etapa de descubrimiento, de adaptación y todo, pero cuando ya vas avanzando y siento que cuando te das cuenta de que realmente
te gusta el deporte y no solo te gusta, sino empiezas a hacer las cosas bien, te empiezan a salir te empiezan a salir las canastas, fallas mucho menos. Entonces creo que llega ahí un factor importante del tema de como, ok, quiero mejorar. ¿Y qué hago para mejorar? Y entonces como que ahí siento que entra el punto de conversación de que me gusta siempre hablarlo con los entrenadores, que es el tema de la mentalidad y el trabajo duro que se desempeña. Muchos chicos lo hacen por años, otros por meses, pero cómo fue en ti el cambio, ese cambio de mentalidad cuando te diste cuenta de que ya no solo era como que me gusta, lo estoy haciendo bien, sino como que, ok, quiero mejorar? Mira, considero que hablando en la parte del cambio de deporte del béisbol al básquetbol fue difícil. Mi papá realmente me decía que no me cambié de deporte, él pensaba que tenía más oportunidad jugando béisbol que básquetbol. Am, Quise le dije, dame la oportunidad de equivocarme si es que así es. Y sin embargo, creo que lo que me benefició en ese momento fue de que yo sentía como en el béisbol ya estaba en una zona de confort en la cual sabía que lo podía hacer cualquier cosa que yo quería. Y cuando llegó el básquetbol, pues el hecho de batallar era como que me daba vergüenza, me daba pena el hecho de que no, que estuviera en la banca, que no avanzara, que jugaran más que yo, que ya no tener ese reflector, quizás lo podemos ver de esa forma. Entonces entrenaba antes que ellos y después que ellos, o sea, llegaba temprano, corría, hacía otras cosas. Mi intención siempre era querer clavar el balón. Sin darme cuenta de querer clavar el balón, pues corría y hacía mucha resistencia. Entonces, eso me ayudaba a jugar varios partidos y jugarlos con intensidad. Me quedaba a jugar básquetbol. De hecho, mi mamá renegaba mucho porque estaba todo el día después de escuela, iba a entrenar, de entrenar con otro equipo, me quedaba a jugar con mis compañeros uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, y llegaba tarde a la casa, pero era puro básquetbol. Cuando llega la oportunidad de irme a Estados Unidos, pues fue como que el hecho de que todo trabajo tiene su recompensa, entonces no sabía qué momento iba a llegar y llegó en ese momento. Para mí la situación económica en ese momento no era la más apta. Creo que a final de cuentas me di cuenta que ese podría ser mi camino y podría ser mi salida para vivir en un contexto diferente en el que estaba. Y pues fue mi mentalidad siempre firme en esa parte. Las personas que me adoptaron en ese momento para irme a Estados Unidos, pues siempre me guiaron de la manera correcta también, de hacer las cosas que se tienen que hacer y con el miedo de que si fallaba, pues simplemente iba a regresar porque no estaba cumpliendo con las expectativas. Entonces, eso me levantaba todos los días y me motivaba todos los días a seguir avanzando y seguir creciendo. Inclusive, pues tú sabes que en Estados Unidos, igual no sé si pasa en Perú o en México, pues en Estados Unidos sí te piden un promedio para que estés tú jugando. Entonces, tenía que estar firme también metido en la escuela porque era un idioma diferente al que yo tenía. Entonces, fue complicado el hecho de no saber el idioma, pero creo que fueron retos que tuvimos todos los días, más que retos fueron bendiciones, porque pues al final de cuentas forjaron la persona que soy ahorita y lo que estoy haciendo. Claro, y es algo muy interesante porque cuando empiezas a trabajar en ti mismo tan fuerte y de ahí te llega esta oportunidad para irte a Estados Unidos y estar en preparatoria, yo siento que también es como, por un lado, es darle las gracias a Dios y mirar hacia atrás y ver todo el esfuerzo que hiciste, que todo lo que sacrificaste, las mañanas, los momentos que de repente tocaba estar con los amigos, tú estabas entrenando horas extra y ahora poder verse recompensado, pero a la vez es un reto, porque es como que cuando llegas siendo uno más y tienes que seguir trabajando para superarte, no para superar a los demás, sino para superarte a ti mismo y para poder conservar. Y eso lo que Estados Unidos hace me parece muy interesante del tema de las notas. En Perú no se hace. Puedes ser un mal estudiante y poder ser un atleta muy destacado, lo cual yo trato de que mis alumnos siempre estén con los promedios porque por un lado, no solo se trata del deporte, ¿no? Uno puede ser un deportista calificado, pero siento que de una u otra manera los estudios te ayudan a generar esta disciplina, como que los horarios, los exámenes, que tienes que estar, como que el ritmo de vida que vas a tener va a ser muy agitado. Y siento que eso te prepara para la vida también. Y para mí el básquetbol, muy aparte que es un deporte que yo amo, siento que es uno de los mejores, una de las mejores experiencias por las que puede atravesar a un niño o un adolescente para la vida, para afrontar la vida. Yo creo que cualquier deporte, llevándolo como lo lleva Estados Unidos, creo, el hecho de pedirte un promedio para que puedas jugar, eh, creo
Creo que realmente, y es algo que platico con mis jugadores y mis jugadoras, el hecho de que pues debemos de tener pocos enfoques, porque entonces en algunos vamos a quedar mal, o sea, digo, es académicamente, deportivamente, el que le quieras dar, familia, novio, fiesta, no sé qué le quieras dar, ese enfoque para tener, no tener tantos, porque entonces vas a quedar mal en algún aspecto. Es muy difícil ser un estudiante atleta, lo he platicado con varios entrenadores. Solamente las personas o los coaches que logran tener ese tipo de ritmo, pues tienen una situación integral de que sean personas que al final del básquetbol tengan ellos una carrera en la cual ellos puedan ejercer. Hay personas que solamente están académicamente haciendo lo mínimo para poder seguir jugando deporte y tratar de llegar al profesionalismo, y al final de cuentas pues no ejercen su carrera y pues son campeones, campeones en el básquetbol, pero a veces fallan el ser campeón también en la vida, ¿sabes? Entonces, te digo, creo que depende lo que cada quien quiera y tenga para poder avanzar. Te digo, y es la forma en la que yo llevo a mis jugadores, de que primeramente ellos estén totalmente metidos en lo académico, después lo deportivo, y buscar después otra cosa en la que ellos puedan estar también bien. Trabajo mucho o quiero trabajar en la situación espiritual, meto demasiado a Dios en todas las cosas que estoy haciendo, y al final de cuentas, pues creo que nos ha dado un poco de resultado el hecho de ir de esa forma, y como dices tú, la lucha es interna, o sea, no peleamos contra alguien más ni mucho menos, creemos en una situación interna. Si nosotros crecemos primero, vamos a poder hacer las cosas eh, bien, y que todo es un proceso. O sea, el ganar a veces es circunstancial, no depende de solamente de ti, son muchos factores en los cuales están metidos, pero el hecho de que hagamos las cosas correctas, al final del día nos va a dar una satisfacción, y eso es lo que nos va a ayudar, como decías tú, para la vida diaria. Entonces, que es lo más importante, es formación para la vida diaria y cotidiana, y vas a brincar todos los obstáculos que tú tengas. Y hablando del tema espiritual, una de las, por ejemplo, una de las cosas, hace poco estuvimos participando, bueno, estamos participando en un torneo y como nosotros viajamos, nos tocó, llegamos como una hora antes, una hora y media antes. No, una hora antes. Y había un partido sub-13 y eran dos equipos fuertes. Y la cosa que ese partido se definió por una canasta, que se dio que faltando 6 segundos, 5 segundos. La cosa que yo vi que este chiquito la metió, pero yo me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si esta persona, este niño no la metía? No la metía y su equipo perdía, creo que ganaron 47-46. Perdían 45-46 porque el partido estaba ahí. Y yo creo que ahí va mucho de, por ejemplo, cuando yo me estaba entrenando, dije, de mí depende hasta cuando la pelota sale de mis manos. Cuando la pelota sale de mis manos es totalmente suerte. Porque yo creo que, y entender eso, pero no solo verlo desde una manera como que, ah, bueno, entra, no entra, si no entra, no, sino como que de saber de que yo tengo el control hasta que yo suelto la pelota. Una vez yo suelte la pelota, puede que pase el viento, puede que no haya tirado muy fuerte. Hay, como tú dices, muchos factores se pueden haber dado para que el tiro se dé o no se dé. Y por algo uno entrena, para que cada vez esté más cerca de meter más canastas que las que falla. Entonces voy al tema de, por ejemplo, muchos chicos. Y esto para mí es algo muy importante con el tema de la confianza, algo que se tiene que acompañar con el plano espiritual, porque creo que a veces nos gana mucho la ansiedad, nos gana mucho las ganas de querer progresar y vemos el progreso y más que todo lo veo mucho ahora en pequeños y en adolescentes también que quieren no sé, que quieren meter triples o quieren llegar al dunk en un mes, en 2 meses, sino como que siempre están ahí preguntándome cuánto tengo que entrenar para llegar a. Y es como, a veces lo veo, chicos, es un proceso realmente, ¿no? O sea, yo creo que en lo que te tienes que enfocar es en que estés haciendo las cosas bien. Si quieres lograr llegar al dunk o si quieres lograr meter más canastas o tienes que entrenar, tienes que dedicarle tiempo a esto. Y yendo un poco más a lo espiritual, ¿no? ¿Cuántas veces y me imagino que lo has visto mucho, vemos chicos que lidian no solo con a veces problemas de confianza en el deporte o que están como de repente puedo ser bueno, puede que no, sino también con problemas en casa, con a veces viven solo con la mamá, con el papá o es una familia desunida
O es una familia unida, pero es básicamente los papás trabajan, o viven muy lejos, o viven realidades económicas o de repente académicas muy pesadas, o en el colegio son como que muy dejados. Y este tipo de cosas a veces siento que influyen al chico, ¿no? Entonces, cuán importante es para nosotros como entrenadores y ser sus guías. Yo siento que, y esto lo saqué de una prédica de un pastor argentino, un pastor evangélico que se llama Chris Méndez, que él lo decía, ¿no? Mientras alguien venga a mi iglesia, yo soy su guía para que esta persona pueda hallarse con Dios. Y yo digo, mientras esta persona esté en mi escuela, yo soy la guía para que esta persona pueda hallarse con el deporte. Y no solo eso, sino pueda encontrar paz y encontrarse pleno y amar lo que hace, ¿no? Y hablas de un tema súper importante. Realmente, como entrenador, sí tenemos que ser guías. Realmente ellos confían mucho en nosotros, en todo lo que les decimos. A veces van ciegamente con la situación que nosotros podemos hacer o decir. Y al final de cuentas, como les digo una frase que uso mucho aquí en México, solamente el que trae la mochila sabe lo que trae cargando. Entonces, hay veces que llegan a las prácticas con muchas dudas, con muchos problemas, con muchas cosas que tienen que lidiar del día a día y que al final de cuentas como entrenadores a veces no lo notamos. Hay un libro que me fascina que se llama Los juegos se ganan los vestidores. Este libro me fascina y porque habla de cómo generar cultura y uno de los temas habla de que tienes que ver cómo está el clima ese día. A lo que se refiere es cómo está ese día la energía en la cancha, tanto con los hombres o con las mujeres. Y siempre platicamos mi asistente y yo de cómo está el clima hoy. Eh, Hoy no tenemos muchas ganas, hoy sí tenemos ganas. Entonces, es el hecho de cómo nosotros podemos, no simplemente tengo una práctica planeada y tiene que ser como la estamos planeando. Hay veces que tenemos que frenar, platicar con ellos, cómo te sientes, qué es lo que sucede. Algo que no habíamos hecho y estamos haciendo mucho es meter un psicólogo deportivo que nos está ayudando mucho. Trabajamos con estas personas para que nos ayuden a guiar más a los jóvenes. Creo que nos ha dado un boom enorme. Tenemos una sociedad en la cual estamos acostumbrados, como decías tú, a la satisfacción inmediata, quieren todo inmediatamente, como si lo tuvieran en el celular y, ya voy a brincar, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro, y no están confiando en los procesos, y si no llega rápido, pues se cansan y lo dejan. Entonces, necesitamos trabajar en ellos y hacerles entender que todo es un proceso y que lleva su tiempo. O sea, hay gente que tarda 7 años en ganar un campeonato, 10 años en ganar un campeonato, y hay gente que nunca gana un campeonato, y al final de cuentas, pues no quiere decir que sean malos o no quiere decir que no sean buenas personas. Entonces, creo que es súper importante trabajar con ellos, como dices tú, guiarlos espiritualmente, deportivamente, socialmente y de todas las formas posibles para que ellos puedan funcionar al final del día. Creo que son los campeonatos más bellos, el hecho de ver personas que puedes cambiar o influenciar en su vida para que sean mejores, y creo que es lo mejor. O sea, veo equipos que son campeones y no se llevan ni siquiera bien entre ellos, o se expresan mal de su entrenador, o no son felices al ganar el campeonato. O sea, hay veces les decía yo a mis jugadoras, tenemos que saber qué se siente ganar. Y cuando sepas qué se siente ganar, vas a ver que va a durar muy poco tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y todo el esfuerzo que hiciste durante un año se resume en eso. Pero cuando te sabes qué se siente ganar, pues te vas a volver adicto a eso y vas a querer volver por ese tipo de sentimiento. Entonces, creo que es bien importante el uso de palabras con nuestros alumnos y nuestros jugadores. Podemos elevarlos o podemos destruirlos con alguna palabra o alguna frase que no sea la indicada. Entonces, es una línea bien delgadita que tenemos que manejar nosotros como entrenadores para poder guiar a nuestros atletas. Claro, y es algo que me pasa a mí mucho. Por ejemplo, yo tengo 25 años y a veces como me gana un poco acá en Perú lo llamamos la chivolada, el aspecto de que, o sea, tiendes a comportarte un poco más como ellos, a hablar un poco más como ellos, a expresarte un poco más como ellos, y es como, a veces yo estoy en ese momento en donde caigo en cuenta, ok, yo soy el entrenador acá, no puedo, no digo que no puedo estar al nivel, sino como que siento que algunas cosas, si como lo mantengo en un mismo estándar, puedo llegar de repente a herir a alguien o puedo decirle algo a alguien a modo de broma, porque como estoy en el mood de ellos, que lo puede lastimar. Y es como que también, por ese lado digo, o sea, como entrenador tengo que ser muy inteligente porque lo que le digas a alguien, así sea en broma o no, se lo va a quedar.
Si tú le dices como que, no metes nada, pero le dices riendo, esa persona puede llegar a su casa y realmente como que, oye, mi entrenador me ha dicho que no meto nada. No, al final de cuentas, a veces uno programa a los jugadores. De Claro. tanto que le estás diciendo algo y algo y algo y algo, se lo creen y es complicado, como lo puedes ser negativamente, como lo puedes ser positivamente. Entonces, eso es es difícil. Y al final de cuentas, hablar con ellos y decirles el hecho de que eres un ser humano y que te vas a equivocar, o sea, que a veces no vas a tomar la decisión correcta o a veces también, pues tú también como entrenador tienes problemas, tú como entrenador también a veces no tienes ganas, tú como entrenador a veces pasas por las mismas situaciones que pasan ellos, o sea, no tienes un buen día o algo está sucediendo en tu entorno que no te está dando eh, el brillo que tienes cotidianamente y tienen que entender ellos también y platicar, tener esas pláticas incómodas con los atletas de qué está sucediendo, qué está pasando, o sea, la disciplina que tienes que tener con los atletas y con los jugadores y el ejemplo que tienes que ser y al final de cuentas, como les digo, o sea, esto no es personal, no te lleves nada personal, o sea, esto es una situación de crecimiento y si te lo estoy diciendo es porque necesito que, o creo que es el camino para, y si tú tienes una fórmula, pues también platícala y la platicamos y avanzamos, pero en una situación de conjunto y grupo, o sea, yo hago dinámicas en las cuales de repente les pregunto a ellos, porque hablan ese libro que te mencioné anteriormente, que uh, a veces los chicos no saben por qué pelean o no saben qué defienden, o sea, qué representas, defiendes una escuela, defiendes un color, defiendes una camiseta, ¿a qué es lo que estás peleando? Y muchas veces cuando hago esa pregunta, alguien te contesta una cosa como yo defiendo a mi familia, yo defiendo a mí mismo, yo defiendo la escuela, yo defiendo un color, yo defiendo a mi novia. Entonces, ¿por qué estamos peleando? Y cuando no saben por qué estamos peleando, pues tenemos una lucha en cada quien para su lado y no podemos avanzar y enfocarnos en la situación hacia dónde vamos nosotros. Claro, y yo creo que una de las cosas es como cada uno tiene sus metas individuales, sus metas personales, a dónde quiere llegar en la vida, pero siento que a la par de eso uno también tiene que tener, y hablando netamente de un equipo de básquetbol, una meta en conjunto. Y es como la meta en conjunto, todos la tienen que saber, todos tienen que ser conscientes de que como equipo queremos llegar o aspiramos llegar a esto. Y una de las cosas que a mí mucho se me hace resueno, y es algo que hablando con un entrenador que es muy amigo mío, me platica, y es el tema, por ejemplo, de meterles el chip ganador a la cabeza, de que tienen que ganar, ganar y ganar a toda costa, que por un lado lo veo algo súper positivo, pero por otro lado a veces siento que los estás cargando a chicos que, por ejemplo, como te contaba en mi caso, que recién han comenzado con el básquetbol, a diferencia de otros chicos que, por ejemplo, nos ha tocado enfrentarnos en la ciudad, de que tienen desde los 6 7 años, de ponerlos al mismo nivel y decirles, ok, tienen que ganarles porque ustedes son igual. Y a veces no conoces el trasfondo y siento que eso a veces para los chicos es muy frustrante. Pues es demasiado frustrante el hecho de que definamos un avance como simplemente el ganar. O sea, eh, pasa mucho en situaciones infantiles en las cuales predisponemos o ponemos por encima siempre el ganar. Y si no ganamos es un fracaso. Pero, por ejemplo, ya dejaste de hacer lo que hacías en la práctica. O sea, yo les digo, si nosotros practicamos ciertos defensa o cierta ofensiva y el juego está saliendo y está fluyendo, pero el equipo es mejor que nosotros, pues no podemos hacer nada. O sea, o puede ser un equipo que sea reclutado por mucho talento y tienes otro equipo y pues es complicado vencerlo, pero si compites a la par, haces las cosas que practicaste, salen los tipos de defensa, salen los tipos de ofensivas, juegas con garra y el marcador a veces no refleja lo que tú hiciste en el juego. Entonces, es importante eso y es importante, como dices tú, poner los objetivos que tú tienes como equipo, porque a lo mejor tu objetivo no es ganar. O sea, me ha tocado estar en Europa y veo, por ejemplo, pláticas con entrenadores del Barcelona o del Juventud de Badalona que ellos te hablan de, o por ejemplo que estuve en Milán con Ettore Messina y dices, Wow, es que nosotros, nuestro objetivo es que los chicos lleguen al profesional. O sea, en nuestra academia de básquetbol es enseñarles las cosas que el coach de arriba requiere para nosotros crearlos para esa forma, para que el día que se vaya un jugador, un pivot, un guard, ya esté listo para jugar, que no se sienta que el jugador ya no está. ¿Comprendes? Y muchos de nosotros, oh, si quedamos campeones somos buenos. ¿Y el claro. chico qué pasa? O sea,
a lo mejor tienes como la costumbre que tenemos nosotros en ocasiones es el chico más grande, lo metes abajo y lo pones de poste y dices tú, oye, este chico con esa estatura va a ser un point guard si llega a jugar profesional, pero porque es el más chico, más grande de tu equipo, lo metes abajo y ganamos partidos. Y lo enseñas a hacer movimientos de pies abajo, pero el chico no sabe tirar bien del perímetro, no se va a atacar al aro por diferentes situaciones. ¿Comprendes? Entonces creo que el hecho de poner como que el ganar, que es lo único que hay en el deporte, está pésimo. Creamos demasiadas inseguridades con los atletas. Hay juegos y hay torneos que se juegan a ganar totalmente. Pero como dices tú, o sea, yo les digo mucho a los jugadores, controlen lo controlable, o sea, controlen su esfuerzo, controlen sus emociones, controlen su intensidad en la cancha. Yo no puedo controlar al árbitro, yo no puedo controlar la cancha, yo no puedo controlar si el aro se mueve, yo no puedo controlar al equipo contrario, la temperatura, no podemos controlar nada de eso. Nosotros vamos a controlar lo que nosotros controlamos y mientras hagamos eso, simplemente nos va a poner en un mayor rango de poder ganar, nos da más posibilidades de ganar. Hace poco escuchaba y leía de alguien que decía, el entrenar y hacer las cosas correctas no te garantiza que vas a ganar, simplemente te da más probabilidad, pero el hecho de que tú no entrenes te garantiza que sí vas a perder. Entonces, es de esa forma, o sea, es el hecho de que no podemos decir que es suerte, simplemente las cosas se van dando poco a poco. En ocasiones, en algún tiempo, tenía esa mentalidad de si no ganaba era un fracaso y me preocupaba que dijeran en redes sociales, qué pensaran de mí, que hacían comentarios o cosas. Y en una ocasión me tocó perder un encuentro súper complicado. No habíamos estado en esa instancia y la perdemos y no podía dormir. Entonces decía yo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no puedes dormir? ¿Qué sucede? Y en un momento dado, pensando en una situación de algún libro que me fascina de Lain Calvo, La voz de tu alma, que habla él de esta situación que dice, ok, tienes que entender que a veces las cosas de Dios no es lo que tú quieres, no es el plan que tú quieres. Entonces hay veces que lo que tú tienes en tus manos tienes que soltarlo para agarrar algo más grande. Después de eso, me vino ese pensamiento, lo analicé y dije, es cierto, algo más vendrá. Un mes más tarde ganamos a un Panamericano y dije, wow, esto es más grande que lo otro anterior. Entonces, realmente, digo, fui muy atacado en redes y todo, y al final de cuentas pensé, esta es la recompensa por la que estamos trabajando, no era la anterior. Entonces, es a veces ver las cosas de manera positiva. Dios tiene un plan para nosotros, tenemos que seguirlo, no tenemos que renegar esa disposición de Dios. Si estamos los dos en la misma situación, pues Dios, ¿quién va a querer que gane? ¿Cuál de los dos equipos? O sea, no se trata de eso, o sea, no se trata de decir, Dios me ama más a mí que al otro equipo. Se trata de los hábitos que hiciste cotidianamente y las cosas que estás haciendo y estás avanzando. Y nada más. Hay veces que simplemente el hecho de perder un encuentro, Dios te da la oportunidad de que reflexiones y que digas, ¿realmente esto es lo necesario o realmente hice lo correcto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Y verlo como un aprendizaje cotidiano, no como un fracaso. O sea, yo he aprendido mucho más de todas las pérdidas que he tenido y he avanzado. O sea, Manu Ginóbili lo dice, vas a perder más de lo que has ganado. Y eso es importante entender porque nos hace ir cada vez, luchar, avanzar, avanzar, dar pequeños pasos, micropasos, hábitos atómicos, cosas simples para poder generar algo interesante en nosotros. Entonces, por eso de repente, cuando llegas a una situación espiritual y empiezas a entender las cosas de lo que se requiere el mundo, ¿sabes? Totalmente. Y para mí es algo muy importante, por ejemplo, de lo que decías, en el hecho de, lo llevo a una historia bíblica que habla sobre cuando Moisés liberó a su pueblo de Egipto y fueron hacia la tierra prometida. Al final Moisés nunca llegó a ver la tierra prometida, porque murió antes de y fue Josué el que llevó al pueblo. Entonces voy al hecho de que, como tú dices, yo lo entendí este año, porque este año tenía, o sea, le tengo mucha fe a mi equipo de que puede llegar lejos, pero nunca me había tocado enfrentarme a jugadores con un nivel altísimo. O sea, te estoy hablando de partidos en los que el marcador era por más de 100 y era mucho allá. Y entonces como que para mí esas cosas me ponen en órbita y me ponen los pies en la tierra. Y como que a veces yo mismo me frustraba o yo mismo me enojaba por cosas que ya escapaban de mis manos.
Y era como que, ok, hay que entender el proceso. Por ejemplo, cuando yo juego con los chiquitos de la sub 13, nosotros no jugamos a ganar, nosotros jugamos a meter cierta cantidad de puntos. Porque cuando nosotros comenzamos el torneo, ellos metían 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos. Y le digo, chicos, ahora en todos los partidos mínimo tienen que meter 20 puntos. Y los chiquitos se sacan el ancho solo por meter 20 puntos. Ni siquiera ven el resultado no ven al rival, porque a veces nos toca con rivales o muy fuertes o parejos. Yo les digo, defiéndanme bien y metan los 20 puntos. Y yo veo como poco a poco ellos están creciendo en su juego. Entonces es también un poco plantear a veces cosas realistas y tener y ser claro también con el equipo de como que como lo conversábamos, cuáles son nuestras metas este año y hacia dónde queremos apuntar. Y creo que también es un poco abrazar el proceso y entender mucho de que esto que nos está pasando, o sea, yo les digo a los chicos más grandes que tengo de U17, le digo, chicos, esto de acá nos sirve para la vida, no es solo perder un partido. Cuando pierdas, cuando te voten de un trabajo, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a poner triste o vas a levantar tu cabeza? O como yo les digo, vas a levantarte e ir al siguiente, e ir al entrenamiento y prepararte para el siguiente partido. Así es en la vida. Te vas a levantar o vas a agarrar tu CV y vas a ir a otro trabajo, porque la vida va a seguir, nada se va a detener. Entonces, como que de una u otra manera inculcarles eso que es algo muy bonito, ¿no? Y a mí me gusta mucho que ellos puedan vivir la experiencia del básquetbol, ver cómo evolucionan, ver cómo mejoran día a día. Para mí creo que eso es lo más bonito, a pesar de, o sea, mucho más que ganar. Ganar es algo que todo el mundo quiere, pero como tú mismo lo dices, ¿no? O sea, ganar es o sea, tú ganas un partido y pierdes 10. E incluso este año los Cleveland Cavaliers ganaron creo que 18 19 tantos partidos. Un partido se acabó la racha. Se espera, y para mí es lo caso con la misma NBA, con lo que está pasando, porque se esperaba más de otros equipos, más que todo en la conferencia en la que está Indiana, e Indiana, que es un equipo que nadie estimaba, como que decían como que, ah, bueno, Indiana ahora esté a un paso, al igual que Oklahoma, de hacerse con el anillo. Y para mí me parece muy locazo porque es parte de los procesos. Y creo que a veces es uno entregarse el proceso, vivir el proceso, entender el proceso. Como tú dices, va a haber equipos o va a haber clubes o va a haber jugadores que nunca van a ganar un partido, nunca van a ganar un campeonato, pero mentalmente han sido preparados para ese momento. Y hablando un poco más me gusta mucho lo que compartiste sobre cómo te enseñan en Europa, de el hecho de te preparan no para ganar, sino para llegar a ser un profesional, que es donde siento que la exigencia es el triple, el doble, que ya no es como que solo ganar, sino hacer lo que el equipo te pida, llegar a cumplir las expectativas que te piden. Y es como ahí cambia un poco la cosa, ¿no? Y para mí es muy interesante el hecho de no limitar. Por ejemplo, ves jugadores chiquitos, no, los mandas a posiciones interiores. Ves jugadores grandes, son exteriores. Y mi pivot me lo confesó hace poco, me dijo, no quiero jugar de pivot, no me gusta, quiero ser alero. Y le dije, ok, trabaja tu tiro, desarrolla tu tiro, porque ya tienes pase, tienes manejo de balón, trabaja tu tiro. Y el chico está trabajando en el tiro. Y a veces, bueno, en el esquema de juego que tendré que armar, tendré que jugar un small ball, sin un pivot. Y es a veces buscar estas soluciones y hacer que los chicos puedan descubrir. Y eso que dijiste, lo comentaste en una entrevista pasada y yo me puse a pensar en varios de mis chiquitos que yo mismo les he limitado antes de ser pivot, porque son grandes, son, son altos, son grandes, son jugadores corpulentos. Y digo, pero ¿por qué puedo limitar a alguien ahí, a solo una posición? Y como dices tú, o sea, también es escuchar al jugador. O sea, si el jugador te dice, yo quiero estar ahí, es su decisión también. O sea, yo tengo chicos en un club aparte de estar en la universidad que ellos juegan el deporte como una situación de diversión, de disciplina y de disfrutar el deporte. Ah, muchos de ellos jugadores yo creo no van a jugar a nivel universitario, pero sé que en su vida cotidiana van a ser excelentes personas y excelentes profesionistas por la forma y la formación que ellos tienen. Eh, es difícil porque hay muchas personas que solamente tienen básquetbol y se quedan con el básquetbol y ya no hay más. ¿Sí entiendes? Si fracasaste con ese plan, ya no hay un plan B. Entonces,
es interesante ponerles plan A, B, C y D, y los que puedas ponerle para que ellos tengan un panorama bien abierto para jugar el deporte. Hay veces que un problema que tenemos en ocasiones son los padres que llegan y meten información incorrecta a los chicos. Yo no te voy a decir cómo sea la crianza de tu hijo, pero contradicen las indicaciones que tiene con el coach. Entonces, ya tenemos un conflicto. De por sí el juego es complicado, más escuchar a dos o tres personas diferentes, lo que tú crees, lo que tu entrenador dice y lo que tu papá dice y cree que hace. Entonces, es un conflicto bien grande que tenemos a veces con los chicos. Eh, a veces como padres queremos que ellos logren los sueños que nosotros no logramos y creemos que es la forma correcta en la que nosotros estamos diciendo, pero la vida ha cambiado un poco, va evolucionando bastante y los chicos tienen de repente otras aspiraciones, en ocasiones no tan realistas. No digo que no sueñes, sueña en grande, sueña por todo lo que tú quieras, pero crea el plan para llegar a, no nomás los sueños, o sea, yo les digo a mis atletas, ¿qué estás haciendo hoy para llegar al plan? O sea, escríbelo, ráyalo, ¿quién quiero ser yo? ¿Quién quiere ser Alan Bosques? Tal entrenador, ok, ¿y qué tengo que hacer diario para saber que estoy yendo paso a paso avanzando hacia esa meta? Pero si solamente de todos los días lo pienso y lo sueño, pues no va a suceder, que quiero que llegue una varita mágica y, oh, ya soy la persona que quiero ser. Entonces, es esa parte de que muchas veces decimos, ah, qué suerte él llegó, ah, qué suerte él es, ah, en tal grado, en primaria, secundaria, este chico era malísimo, yo era buenísimo y le ganaba. Y ahora él llegó, pues siguió trabajando. O sea, hay veces que, como dicen siempre, o sea, la, la disciplina, el trabajo, pues vence al talento y es trabajar, 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 trabajar y de repente va a llegar. O sea, no dejes de luchar, de trabajar. Y si no llegaste, pues estás más cerca, ya no estás donde estabas antes y va a ser un aprendizaje para todo tu día y para toda tu vida. Yo le digo a mis chicos, como te comportas en tu cancha, te vas a comportar en tu vida cotidiana. Si te rindes aquí, te vas a rendir en tu vida cotidiana. Y ya, o sea, es el hecho de que sean felices haciendo lo que a ellos les gusta. Muchas veces mucha gente es infeliz haciendo lo que les gusta. Le digo, si eres feliz en la cancha, yo le digo a ellos, yo voy a elegir a los jugadores que me eligen. Yo voy a elegir a los jugadores que me eligen. Ustedes eligieron estar en la cancha, entonces no se quejen conmigo porque fue tu elección. Yo no te traje obligadamente que vinieras a la cancha. Hoy decidiste estar aquí, da tu mayor esfuerzo. A lo mejor no estás al 100%, a lo mejor hoy estás al 70%, pero trabaja al 70% y es tu 100% de ese día. Y vamos a sacar cosas interesantes y cosas buenas. A lo mejor el 50% es tu 100% ese día. Da ese 100% de 50%. Entonces, es esa parte que yo les digo, ya, yo no te traje aquí, o sea, tú estás aquí, hazlo, lucha, avanza. Entonces ya es como hacer un cambio, una reflexión diferente del entrenamiento. Digo, ¿a poco crees que todos los días yo me levanto y digo, hoy qué padre, hoy voy a salir y voy a entrenar y voy a estar con los chicos? Voy a renegar y sé que es eso, pero yo elegí ser entrenador. No es tu culpa. Tú no me, o sea, es mi decisión propia diaria el hecho de qué es lo que voy a hacer. Y es lo que les digo, igual escoge lo que vas a estudiar porque todos los días te vas a levantar a hacer lo mismo, todos los días. Entonces, tú decides si quieres ser todos los días felices o todos los días quieres ser una persona infeliz. Entonces, es la manera en la que veo que ellos puedo guiarlos de esa manera, pero te digo, es mi forma y en mi método. Y es algo muy bonito también de poder establecer algo en lo que decías, ok, esto lo quiero hacer siempre, y si no lo quiero hacer siempre, lo voy a hacer hasta donde el cuerpo me dé. Y tienes mucha razón ahí en el hecho de poder establecer hacia dónde quiero llegar, porque, o sea, yo creo que el sueño es el primer paso. Soñar, decir hacia dónde queremos llegar, cuánto queremos lograr, ese es el primer paso. Es más, eso es el punto de partida antes de dar el primer paso. Y yo creo que el primer paso es ponerlo en un papel, escribirlo, planearlo, empezar a ver cómo uno puede acercarse cada vez más y más. Pero también como que estar mucho a la expectativa de que si eso no sale, porque puede ser, porque el tema de que no salga no es algo que depende netamente de ti va a depender cuánto trabajes, cuánto seas disciplinado, cuánto sacrifiques, cómo tengas esos hábitos para cumplir esta meta. Pero si es que no sale, como que no lamentarte. Decir, ok, ya no salió, ¿qué hago ahora? ¿Hacia dónde voy? Cuál es el plan B? ¿Qué es lo siguiente que puedo salir acá? Y es como tú dices, ¿no? O sea,
tú decidiste ser entrenador de básquet y me pasó lo mismo. Antes yo trabajaba en un restaurante, trabajaba ahí, y llegó un momento de mi vida donde dije, no, ok, me voy a dedicar al básquetbol y si es que no sale, voy a hacer que salga, porque no hay otra cosa y quiero hacerlo. Y te juro que la vida me ha respondido de la mejor manera posible y es como que sigo aprendiendo y digo, no, ok, tengo que ser el mejor para ellos, tengo que darles lo mejor, tengo que ayudarlos, tengo que ser un guía. Mi padre siempre me lo dice, ¿no? O sea, trata de que, y mi madre también me lo dijo un día, ¿no? Me dijo, ellos tienen que verte a ti y no tienen que, y cuando te vean a ti, tienen que decir, yo quiero ser como mi profesor. O sea, no necesariamente tienen que ver a LeBron James, a Stephen Curry, a otros jugadores de la NBA para decir, quiero ser como ellos. ¿Por qué mejor no te ven a ti como esa imagen de lo que aspirarían, no solo en el deporte, sino en la vida? Y a veces es un poco de poder no solo poder enseñarles o poder guiarlos en el deporte, sino poder guiarlos un poco en la vida, a que las cosas te van a salir mal, vas a pasar por momentos de frustración, de soledad, de depresión, de ansiedad, y tienes que saber que uno no está solo, de que siempre va a haber alguien que está dispuesto a ayudarte, a escucharte, a querer ser parte de tu problema. Y para mí es algo muy bonito en el hecho de poder acompañar a los chicos en el proceso a donde puedan llegar, ¿no? Hasta donde ellos despeguen por sí solos y empiecen, ¿no? Y para mí es algo muy, muy precioso ese lado. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en el tema de esto es, aparte de respetar los procesos, es como que saber que no siempre uno va a estar bien, que no todas las cosas a uno le va a salir bien y como que, y una frase que se la robo a Matías Gallo, que es un entrenador argentino, dice como que hoy no es siempre. Entender que hoy no es siempre y que siempre uno tiene la oportunidad día a día a poder hacerlo mejor. Yo utilizo una frase desde hace muchos años que dice, no todos los días son domingo, o sea, eso lo utilizo siempre. Hey, no todos los días son domingo, pues tú sabes lo que significa, ¿no? O sea, no todos los días son iguales, o sea, mañana va a ser igual, peor, no sé. Pero lo más importante que lo considero yo, y lo entendí en cierto momento, pues para poder ayudar a alguien primero tenemos que estar bien nosotros y tenemos que cuidarnos nosotros. Y es esa parte en la cual en muchas ocasiones nosotros a veces como entrenadores queremos guiar y hacer y todo, pero nos descuidamos mucho de nuestra parte. Entonces, es como esa parte que dice, ¿no? De quién cuida al entrenador. Entonces, esa parte que lo he encontrado en la situación espiritual con Dios, el hecho de todos los días tener oraciones. Tengo un libro que encontré ahí que en un podcast lo escuché que se llama Jesús te llama y todos los días tiene algo y todos los días leo esa parte y lo comparto con mis atletas y leo los salmos y todo eso y digo, wow, o sea, qué interesante es tener a Dios de tu lado. No lo entendía a una edad temprana. Iba a clínicas y muchos de los mejores entrenadores, cada vez que hablaban de Dios. Y yo decía, como que, está bien, Dios, sí, creo en Dios, sí pasa. Pero es diferente tenerlo día a día, el día a día, estar escuchando su palabra, estar viendo qué es lo que tiene para nosotros. Y es en la forma en la cual logras soltar mucha carga que puedes tener tú y a la vez guiar y sentir que estás haciendo lo correcto. Entonces, es súper interesante primero estar bien uno, a cuidarse uno y si no estás bien tú, pues cómo vas a dar algo a los demás. Entonces, es importante tener esa parte también como entrenador. Claro, totalmente. ¿Cómo para ti fue? eh, y antes de eso quiero contar algo que justo se me vino a la cabeza, que es importante, ¿no? O sea, realmente si como entrenador no estamos bien, no todo el tiempo vas a poder aparentar que estás bien. En algún momento siempre vas a mostrar realmente cómo uno se siente. Entonces, como es importante también ese lado para nosotros mismos, ¿no? No descuidar nuestra vida espiritual, no descuidar nuestra salud mental, nuestra salud física también. Importante nuestra salud física. Yo, por ejemplo, trato de cuidarme muchísimo, aunque a veces peco con golosinas, con una cosa que otra, pero siempre trato de estar ahí al margen. ¿Cómo para ti fue la experiencia con Drew? ¿Cómo surgió para ti el hecho de ir a Las Vegas? Cuando yo descubrí a Drew, dije, pucha, empecé a investigar más y dije, y sabía que él hace en julio, hace en Las Camps. Vegas, hace camps. Entonces dije, pucha, en algún momento de mi vida, es más, ya hice todo el presupuesto.
Por mí irme lo más pronto posible, pero en algún momento quiero estar ahí y vivir la experiencia porque no solo es un poco completo, ¿sí? Viene scouting, van GMs, entonces como que, ¿cómo para ti fue la primera experiencia en el campamento de Drew? Ah, sí, es muy diferente. Es como había acudido a otras clínicas en Las Vegas también años anteriores y eran de coaches buenos. Estaba Bobby Knight, estaba Roy Williams, estaba el Sean Miller de Arizona en ese momento, está el coach de Oregon, um, Bill Walton, uh, Bill Walton. en paz descanse, creo, ¿no? No Sí, recuerdo. sí, Eh, hace poco. este, y ves a tantos grandes entrenadores y dices, wow, pero siendo honesto, sí aprendes de ellos bastante en esos camps, pero venían coaches de high school y coaches de colegios chicos o junior college con mucha más energía de repente y con muchas cosas bien interesantes que dices, wow, o sea, venía por esto y encontré esto otro que está más grande, ¿sabes? Y fui varios años, de repente dije, bueno, ya vi bastante de esto, vamos a ver qué hay. Por bien redes sociales que un entrenador había visto, había ido a la clínica de Drew. Caray, dije, ¿y esto qué es? Pues el siguiente año intenté asistir, me apoyó la universidad para ir y pues es una interacción muy padre, no es un grupo muy grande, es un grupo pequeño, o sea, selecto a comparación de la otra y pues tiene la expectativa de ver a Drew también, ¿no? Y dices tú, ya que salga, pero ves otros coaches, se me olvidan los nombres de sus experiencias de vida, de cómo ellos hablan de que nunca sabes de quién te está viendo y que siempre hagas lo correcto. Este coach, no recuerdo, se me olvida el nombre, discúlpame, pero él hablaba de que una vez estaba en un camp de Nike y estaba entrenando un chico y cuando se acaba el día ese, perdón, antes de eso dice que le hablan un día antes para que si quiere ir al camp de Nike porque alguien había faltado, estaba renegando como, porque me hablan el último día y que no sé qué, y decide asistir. Ujú. Y cuando asiste, entrena este chico, cuando se acaba el entrenamiento, se acerca la mamá del chico y le dice, oye, ¿crees que pueda grabar el próximo entrenamiento? Porque a mi hijo le gustó mucho y le platicó a su papá eh, que el coach le está enseñando mucho y se quedó, pues no creo que se pueda, porque pues tiene que haber autorización de Nike para hacer esto. Bueno, ni hablar. Eh, Creo pasa un día dos y de repente llega el papá del niño y llega y lo saluda y era Doc Rivers. Y dice como que era Austin Rivers, al chico que estaba entrenando. Wow. Entonces, entonces dice ¿cómo? Dice, sí, mi hijo me habló y estoy viendo tus entrenamientos y están interesantes. Entonces te quiero invitar para que seas parte del staff, creo, de los Clippers en ese momento y se lo lleva de asistente a los Clippers. Entonces dice, por eso te cuento esta historia, dice, de que siempre haz lo correcto y las cosas que tienes que hacer, porque no sabes quién te está viendo y quién te está observando y puede ser una oportunidad. Entonces eso me dejó bien marcado en esa historia. Estaba otra persona que se llama Alan Stein, era una persona que trabajaba mucho el aspecto físico, era trainer, ahora se dedica a hacer charlas, también charlas súper interesantes, la psicóloga de Duke, y luego empiezas a ver personas de LSU y te hablan del scouting, y te digo, se me van muchos nombres de las personas que estás ahí, convives con muchos coaches de varias partes del mundo, coaches de la G League, y luego llega Drew haciendo su magia de cómo enseña a los profesionales, cómo enseña a Jason Tatum, cómo enseña a Tyler Hero, cómo enseña a varias personas, pero es como la cereza del pastel, ¿sabes? Esa parte son personas que son demasiado cálidas, estás al lado, te dejan tomarte la foto, te dejan preguntarte cosas, puedes preguntarle cualquier situación, te pasan sus correos electrónicos los coaches, te pasan playbooks, te pasan metodologías de entrenamiento, es súper interesante todo lo que se comparte ahí. Después de eso, voy otro año otra vez a verlo. Pasa una situación diferente, se unen ellos con Coaching You, y es donde me toca ver a Ettore Messina, un fenómeno, no tenía idea de lo grande que era Ettore Messina. Llego a platicar con él, me dice por situaciones, este es mi correo electrónico, cuando quieras háblame. No hice caso, le mandé un mensaje por Instagram, no me contestó, después mandé un correo electrónico, me contesta inmediatamente y me dice, tal fecha es interesante para que vengas a Milán y puedas estar aquí con nosotros. Una semana estuve con el Club Milán, uh, una experiencia inolvidable, verlos jugar contra el Real Madrid, estar en cancha con ellos, ver sus fuerzas básicas, estar todo el día viendo básquetbol, una persona que tiene el tiempo,
súper interesante para ti como persona. Te habla de unas cosas como hoy no tengo tanto tiempo, eh, después te aviso cuando podemos platicar bien. Llega el día y dice, ya estoy listo, Alan, ¿qué quieres platicar? ¿Qué quieres hacer? Y es como que, wow, o sea, lo tengo enfrente de mí. O sea, porque después de eso, pues él es Greg Popovich, ¿sabes? O sea, vienen en la misma línea. Te digo, y es interesante de lo que hice por estar ahí en Coaching You. Ves coaches de Billy Donovan, de los Bulls, o sea, muchos entrenadores. Luego otra vez sale Drew haciendo sus cosas, las personas que Drew ha formado también, otras personas que él ha hecho, David Mason y varias personas que son trainers, Tyler Rep, todos ellos, platicas con ellos en las gradas, BJ Armstrong, wow, o sea, es una situación que estás en el top con todos ellos. Después me llega una situación de entrar para una certificación de entrenador personalizado. Um, Me toca ir a Chicago en diciembre del año pasado. Yo y otra persona de Ciudad Juárez vamos. Um, es más selecto el grupo, estamos en las instalaciones de Pure Sweat. Um, Nos hablan de cómo es el marketing, de cómo es todo lo que se tiene que hacer ahí, cómo debemos enseñar, qué cosas tenemos que hacer. Nos hicieron algunas pruebas para saber si realmente nosotros podíamos entrenar a otras personas. Afortunadamente lo logramos, mi amigo y yo, Armando Fernández, y pues al final de cuentas, en gran parte de Texas, Nuevo México y los primeros dos en México con esta certificación de entrenadores personales. Y pues es una gran responsabilidad también, o sea, es una gran responsabilidad el hecho de, Drew nos ayudó y nos enseñó y ahora es transmitir esa información y bajarla para acá. Digo, es muy interesante y realmente lo recomiendo para todas las personas el hecho de esas cosas. A veces tarda el proceso, ¿no entiendes? Ahorita lo estoy disfrutando y de gente, qué fácil, qué fácil. Oh, digo, son 17 años de toda esta parte que he podido compactar y tener. Digo, me llevo experiencias enormes. El hecho de platicar con ellos y ver la sencillez que tienen y la calidez que tienen como entrenadores, que a veces nosotros somos arrogantes de no haber ganado nada en comparación de ellos y ellos eh, tan humanos y tan cálidos, te vuelvo a repetir, y con una disponibilidad enorme, o sea, como no tienes idea de cómo ellos te dejan conversar, estar, preguntar, me trataron de la mejor manera todo el tiempo y pues agradecido por esa parte, te digo, y no es difícil, es cuestión de arriesgarse, ir, hablan mucho, no recuerdo quién, creo ahí fue también en la clínica del sur, de sé curioso, o sea, pregunta, investiga, no dejes de ser curioso, dice Alan Stein, creo era la persona que decía, trabaja métodos diferentes, no sigas una línea, te equivocas, sigue, digo, estás padrísimo estar ahí. Más que básquetbol, realmente aprendes todo lo de fuera del básquetbol, que es lo que realmente importa a la hora de estar en el básquetbol. Ya no es tanto que si aprendes a hacer doble cruce o a movimientos, no, 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 es todo lo externo que hay también, la parte mental de cómo llevarlos, de cómo estar, de cómo hacer, y creo que eso es algo que me ha gustado mucho más que el hecho de que me enseñen la jugada perfecta, que me enseñen la defensa perfecta, que me enseñen cómo hacer los skills para los atletas. Es más, cómo ellos tienen esta parte, cómo piensan ellos y cómo es como guían a todo este tipo de personas. Las historias que te cuentan de los superatletas, de, entrené a Kobe, entrené a este, entrené al otro, y qué pensaban, qué hacían. O sea, es interesante. Y al Dribble Too Much también estaba ahí, te platicaba su historia y cómo llegó, y dices tú, ¿de verdad así llegaste a ser un Dribble Too Much? O sea, hay muchos que realmente son iguales a nosotros, pero se arriesgaron, fueron y están logrando hacer cosas interesantes, muy interesantes. Y wow, lo que me cuentas realmente es increíble. Es realmente increíble. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Chris Brickett, el entrenador de Nueva York, el que está en Summit, y él tuvo una entrevista con no me acuerdo el nombre de la persona. La cosa que él decía que él, cuando él decidió ser entrenador personal, dice que él nunca se va a olvidar de los meses por los cuales él tuvo que dormir en un gimnasio. Y él solo entrenaba a los chicos que iban del gimnasio, muchas veces le entrenaba gratis, y ahora en la persona que se convirtió, ¿no? Y como que absorber ese tipo de
absorber todo ese tipo de información, todo ese tipo de experiencias, para mí es algo muy grato porque siento que mientras tú como entrenador vas adquiriendo más y más experiencias, más y más historias, más y más vivencias, haces que tu grupo, porque al final vamos a eso, ¿no? Que todo lo que tú absorbas lo llevas a tus chicos, lo lleves a tus alumnos, lo lleves a tu club, a tu selección, en donde tú puedas transmitirles esa pasión, donde tú puedas ayudarlos o darles estos atajos para que cada vez estén más cerca de su objetivo, que si es jugar en la profesional, si es irse a los Estados Unidos o incluso en la vida, ¿no? Y para mí es algo muy gratificante poder relacionarte con diversas personas, tener este networking de, por ejemplo, estás acá, de ahí, vente para acá, te cuentan las experiencias, te cuentan de repente algo como que como un jugador superó su bloqueo mental o su falta de confianza, y justo tú tenías un jugador con un bloqueo mental, con falta de confianza. Y es como que todo se relaciona para tú poder llevarlo. Para mí es algo muy, muy bonito del hecho de todo esto que puedas aprender. Y esto es lo más bonito del deporte, ¿no? Las experiencias que el mismo te pueda dar, de qué tan lejos te permita llegar, de poder conocer. Y créeme que ir para allá es algo que quiero hacer. Te lo juro, estoy juntando como sea porque realmente quiero estar en Estados Unidos, nunca he ido a Estados Unidos, quiero tener esta experiencia de poder vivir el básquetbol allá, me gustaría ir a México también, es una de las metas que tengo, Estamos ir a cuando México. guste, cuando quieras ir a Estados Unidos y vamos y lo Sí, hacemos. Te digo, siempre invito a toda la gente en redes, vamos a esto, vamos al otro. Mucha gente se sube, mucha gente tiene temor al idioma, pero el básquetbol es no, universal. O sea, no, es, es algo, te digo, las personas que me han acompañado realmente me dicen, wow, no sabemos nada de básquetbol. O sea, realmente llegas y dices, sé algo. Y ellos salen con una cosa que dices tú, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, y es verlo de una manera muy humilde, esa parte, y verlo de una manera de que estás en constante crecimiento. O sea, yo estuve muy ilusionado y estoy agradecido con las personas que me han hecho estar en esos lugares. Nada es coincidencia, digo, es hacerte o tratar de estar haciéndote máster en algo, pero no como para querer demostrar que eres mejor que algo o que alguien, simple con el hecho de avanzar, de crecer, de mostrar. Te digo, es difícil entender, o cuando no estás ahí, es difícil de explicar. En ocasiones me pasa algo bien raro. No sé si hay no sé cómo mencionarlo, hay una historia de una persona que en ocasiones hay gente que platicó esto y no lo cree. Ay, no es cierto, o sea, claro que no, como que tal persona entrena de tal forma, o tal persona no le gusta. Kevin Durant no le utiliza conos porque si los pisa se dobla el tobillo. Entonces, cosas muy simples, o sea, de cómo enseñaron algo, ¿no? Le enseñé a hacer que con un plato pusiera la mano y tirara la canasta para que no me tire el otro dedo y la mano. Y dices tú, eso hacía este jugador profesional, o sea, y tú piensas que ellos te van a hablar de algo, fuera de serie, o sea, algo anormal, que dices tú, quiero aprenderlo. Y dicen, enseño esto, y dices tú, wow, eso lo he hecho yo. Entonces, quiere decir que voy por un buen camino. Y queremos, ah, o sea, realmente el enseñar es como esa creatividad que tú puedes tener para que alguien entienda o comprenda algo, la forma que tú quieras. O sea, si le quito el tenis izquierdo para que él brinque con la pierna derecha y pueda hacer un layup con la derecha, está bien. O sea, así es como entrenan los profesionales, así es como hacen las más grandes, y a veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo es muy estúpido. No hay una metodología exacta de qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que aprender cada jugador. O sea, ve cómo en estas clínicas de repente hablan de la situación, de la forma del tiro. Dice, han hecho tantas situaciones, que hagas tantas mecánicas, que hagas ciertas cosas, que compres ciertos artefactos, que hagas ciertas situaciones. Dice, y ninguna ha hecho que el porcentaje de tiro se suba. Y hay gente que tira con las dos manos, y hay gente que tira Halliburton, no me gusta su mecánica, y él es buen tirador. sí. Y Drew lo entrena. ¿Sí entiendes? O sea, y dices tú, wow, y entrena a Tyrese Maxey, y entrena a Tatum, y entrena a Giannis, y entrena a Joel Embiid, y cada quien tienes que entender que es diferente persona, no puedes enseñarle lo mismo. Entonces,
es esa creatividad que tienen todos los coaches para hacer las cosas que se necesitan para que el jugador aprenda y tenga. Entonces, te digo, cuando a veces esta historia que te decía es que tienes que estar ahí para entender y vivirlo, pero en ocasiones cuando llegas es como la persona esta que dice que lo llevaron, creo, de no sé qué isla y lo llevan a Nueva York y ve Nueva York y están las luces y está todo y ve que todo está súper bello y que los aviones y el metro, entonces regresa a su isla y le dicen, oye, ¿cómo está? Y les platica esto que te dije, no, edificio, ¿no? Y alguien dice, nada, qué mentiroso. Ay, entonces le empiezan a etiquetar como el mentiroso. Ah, tú eres el mentiroso John, tú eres John el mentiroso y todo lo ven así. Otra persona va, le invitan a Nueva York, vuelve y dice, sí, cierto, está todo esto. Pero cuando llega al pueblo le dice, ¿cómo está Nueva York? Ah, está igual que aquí. Porque él no quiso que le dijeran que era mentiroso igual que el otro. ¿Sí entiendes? Entonces, no hay como estar ahí, vivirlo, verlo, disfrutarlo y que es para ti totalmente. Es para Totalmente. ti. Y lo que ellos te digan no quiere decir que lo tienes que hacer A, B, C. O sea, tienes que brincar dependiendo de la situación. A nosotros Drew nos enseñó varias situaciones. Pum, esto hace tal jugador. Y dices tú, yo tengo chicos con más edad más chica, no es necesario esto. Yo preferiría que él, en lugar de hacer eso, busque a alguien que esté abierto, porque si llegan dos, pues prefiero que dé una mejor opción. ¿Sí entiendes? Ujú. Entonces, eso es como lo adopto yo. No quiere decir que sea la verdad absoluta lo que ellos están diciendo. O sea, no todo es para todos. Eso es lo que tenemos que entender. No todo es para todos. O sea, yo les digo mucho a mis jugadores, aprendan a ser máster en la posición que están. Un máster en el pick and roll. Eso dicen, trabaja en el pick and roll, recoger el balón arriba, recoger el balón abajo, recogerlo aquí en el centro, cómo finaliza la canasta, qué tipo de finalizaciones tengo que tener, floater, rim run, aro pasado, jump shot, qué. Entonces, hazte máster en esa situación y ya, a veces tenemos y ponemos a los jugadores en situaciones, por ejemplo, que tienen tiros del codo. En el juego nunca pasa, el sistema no tiene para qué. Tu sistema o mi sistema no tiene tiros del codo. ¿Para qué pierdo el tiempo haciendo tiros del codo? Si los tiros de él a lo mejor van a ser a 45 o por el baseline, ¿comprendes? Entonces es como cada quien tiene que adaptar su filosofía hacia algo. Y cuando tú seas creativo realmente y cuando tú hagas algo para lo que tú tienes, entonces creo que vas a tener un avance. ¿Cuál? No lo sé. Un avance. No sé cuál va a ser tu avance. De esta Total, manera, totalmente. Y una de las cosas también es como, tienes mucha razón, ahí uno tiene que vivirlo. Realmente uno tiene que vivirlo y estar ahí porque si no, no te la crees. Si no, no te la crees y es como, a veces no solo va, y es como, es algo real. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho escuchar podcasts, analizar ciertas cosas, pero yo a veces digo, no es suficiente. Y te la doy porque el año pasado fue mi primera experiencia en campus. Asistí al campus de Huevo Sánchez, el entrenador de Manu, y muchas de las cosas que él enseñaba, por ejemplo, Huevo fue uno de los primeros entrenadores que me enseñó a usar la zona. De ahí la técnica de tiro, la mentalidad, nos hizo ver videos de la NBA, donde él estaba en las finales de los Celtics. Y entonces como que para mí más que todo de las enseñanzas, no solo era de huevos, sino era como ver a los chiquitos. Me sorprendía mucho chiquitos de 7 6 años que decían, él es tal, él es tal, él es tal. Y yo los comparaba con los míos, ¿no? Como decía, ok, mis chiquitos no saben quién es tal, quién es tal, quién es tal. Entonces es trabajo mío incentivarles el gusto por el básquetbol. No como que me digan, este es tal, el básquet se creó en tal momento, sino como que estos chiquitos sabían, porque estos chicos estos niños ven básquetbol, consumen de esto, ¿no? O sea, es parte de, ya lo tienen dentro suyo, en su ADN, por así decirlo. Entonces, es algo que uno quiere contagiar a los demás, porque creo que mientras cuando más niño tengas esta pasión, estas ganas de querer jugar al básquetbol, querer superarte, querer mejorar, mucho mejor, ¿no? Y qué mejor aún cuando un entrenador se prepara y se prepara yendo a los campus, participando en las clínicas, porque siento que esos lugares son donde puedes ver jugadores de otra realidad. De repente en algún campus, pum, se aparece un jugador de la NBA y ves el juego, ves cómo son y dices, ah, ya, wow. O ves de la G League o jugadores de Europa que tú has tenido la oportunidad de verlos. Entonces, e incluso jugadores de high school de los Estados Unidos, el juego de allá es totalmente distinto al de México e incluso al de Perú, ¿no? Y creo que uno puede aprender y llevar eso a su cancha. Y definitivamente
el camp de Drew es algo que lo tengo en la mira y es algo que quisiera vivir. Alan, muchas gracias por el tiempo que te has dado de estar acá en el podcast. Realmente ha sido grato para mí. He aprendido bastante y espero volver a verte ya yendo al campus de Drew o en el momento que sea. Así que Donde quieras. Inclusive este año estoy a punto de, a lo mejor el 3 de julio hay un campamento de la Euroliga donde está Sergio Scariolo, entonces es de las personas que quiero verlo y conocerlo y espero poder verlo ahí en la Euroliga, en este camp, antes de ir al de Jude. Entonces te digo, volviendo un poquito al tema de lo que hablabas, también tenemos que entender qué es lo que los niños quieren. Muchas veces yo he tenido niños en el banco que están porque quieren pasar tiempo con sus compañeros nada más y con sus amigos y no verlo como una situación de competitividad. Entonces, comprender eso. Hay veces que los papás me preguntaban, oye, ¿por qué no metes a mi hijo? Le dije, ¿ya hablaste con él? No, no quiere jugar, él quiere sentirse parte del equipo, estaba en la banca pasando la agua o dándole la toalla o haciendo algo, ¿comprendes? Entonces, no te, no te compliques tanto en esa parte de los chiquitos. De los chiquitos, déjalos soñar, déjalos ser niños, déjalos gozar el juego, que se enamoren del juego y mientras se enamoren del juego van a estar bien. Como dijiste tú, en algún momento dado, mi inspiración fue un entrenador de educación física que hizo su trabajo correcto y por eso yo decidí ser profesor de educación física, por alguien que me guió, por alguien que vi y por alguien que me inspiró. Entonces, hay que tratar de ser inspiradores todos los días, porque no sabes a quién estamos tocando y quiénes podemos estar viendo nosotros todos los días. Digo, el básquetbol es más allá que eso, es más allá que ganar juegos, es más allá de desarrollar jugadores que van a la NBA, es más allá de muchas cosas, es todo lo que tú puedes crear, es todos los corazones que tú puedes tocar y es todas las mentalidades que tú puedes cambiar. Entonces te digo, el ser coach es más que eso. Entonces, no hay que complicarnos tanto la vida, es simple. Muchas gracias, Alan, de verdad por estar en este momento y sí, justo me hiciste recordar, tengo un alumno que se llama Cristian. Él disfruta mucho estar con sus amigos, él disfruta mucho de los entrenamientos, disfruta mucho de los partidos, aunque él cometa muchos errores, como todo niño, le pasan muchas cosas. Algo que me gusta mucho de este niño es siempre su actitud, siempre está feliz. Siempre está feliz, siempre está con ganas de aprender. Si lo corriges, dice, ah, ya, ok, y sigue y le da, y a veces vuelve a cometer el error, pero es como, esa energía contagia y es algo que, como tú dices, ¿no? A veces se busca y uno busca que los chicos amen el deporte, lo disfruten, les guste estar con tus amigos y estoy a la espera de cualquier cosa que pase, te escribo, así que muchas gracias, Alan, por estar acá, de verdad. Gracias a ti por la entrevista, de verdad, me gustó platicar contigo. Digo, hay muchos temas que más platicar, digo, y agradecido de verdad por la oportunidad, más que eres de otro país, no me lo esperaba realmente, pensé que era una broma, No, eh, no. y totalmente agradecido, y estamos a la orden, cualquier cosa que necesites y te puedo ayudar por México, para ir a un campamento, lo que tú necesites, y puedo ayudar, confía en eso y estamos a la orden, igual si ando por allá por tu tierra, te escribiré y me daré la Sí, vuelta un día. es perfecto. Gracias, Alan. Un abrazo. Un fuerte abrazo.